Génesis capítulo 19. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el encuentro que tiene Abraham con Dios una vez más, y Dios se revela a su vida y Abraham hace bien y empieza haciendo bien, teniendo comunión con Dios, deja todo, hace todo lo posible por tener comunión con Dios, por escucharle, por pasar tiempo con Él. Y es el mismo Jesús teniendo comunión con Él y contándole el plan que tiene para su vida. Y ya cuando terminan y ellos siguen su camino, si te acuerdas, se presentan estos hombres delante de Él, pero Abraham entiende quiénes son y entiende que es Dios revelándose a su vida, y estos hombres vamos a ver que eran ángeles, pero entiende este encuentro. Dios trata con él, Dios le recuerda las mismas cosas, las mismas promesas, y entonces empiezan a caminar hacia otro lugar, y entonces les dicen que van hacia Sodoma. Y una de las cosas es que Abraham empieza a platicar con él, y la narración incluso hace como si Dios mismo se estuviera haciendo preguntas, aunque realmente no es que se está haciendo una pregunta, sino está diciendo: ¿cómo le voy a ocultar a Abraham el plan que yo tengo si está teniendo comunión conmigo? Y entonces le cuenta el plan que tiene en el capítulo 18, el plan de ir a Sodoma. Y si quieres vamos a leer desde el capítulo 18, versículo 16, para entender un poco el contexto y dónde vamos a ir. Capítulo 18, versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y está hablando de un clamor del pecado de Sodoma. O sea, el clamor del pecado de Sodoma ha subido a tal manera hacia la santidad de Dios que Dios va a hacer algo. Versículo 22: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Y entonces Abraham empieza a hacerle una serie de preguntas a Dios mismo, Jesús preencarnado, y empieza a platicar con él como intercediendo por Sodoma. Ahora, ¿por qué Abraham hace esto? Y este capítulo nos muestra mucho lo que hay en el corazón de Abraham. Y Dios hace esto con un propósito, que es ver qué hay en el corazón de Abraham. Y hay un corazón compasivo y hay un corazón misericordioso por los perdidos, y empieza a interceder por ellos. Pero ahora no solo por eso, sino también por los justos, porque en Sodoma vive su sobrino Lot, que es como su hijo. Y Abraham tiene mucho interés en este tema porque sabe que Lot está ahí. Y empieza a hablar con Dios, y la conversación se va a esto: Señor, o sea, tú eres un Dios bueno, tú destruirías al justo con el injusto. Y por supuesto que Dios le empieza a responder que no haría eso, porque Él es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Y entonces empieza a hablar con él y dice: ok, si hubiera 50 justos, ¿destruirías Sodoma? Y dice: no. Y empiezan a decir: bueno, vamos bajando, no hay 50, hay 45, 40, 30, 10, pero no había ni 10 ni 5 había, vamos a ver. Y lo que vamos a ver en el capítulo 19 es eso. Lot está en Sodoma, y por lo que sabemos hasta ahora y por lo que el pasaje, todo Génesis nos ha dicho, Lot ha sido justificado, no por ser sobrino de Abraham, sino por su propia fe en Dios. Pero Lot ha tomado muy malas decisiones en su vida, y vamos a ver qué pasa con él. Pero Dios es un Dios justo y no juzgará al justo con el injusto. Y es eso, está hablando de justificación. Y tú y yo, si hemos sido justificados, el juicio de Dios ya no caerá sobre nosotros, porque ya cayó sobre Jesús en la cruz. Y vamos a hablar de muchas cosas, por eso decidí dividir el pasaje para poder entender un poco más esto.
Pero tú tienes que saber que así como va a ser inminente el juicio que va a caer sobre Sodoma, es inminente el juicio de Dios sobre la tierra y sobre el pecado. Y vamos a ver esto, la intercesión de Abraham, cómo tiene un fruto, y Dios está revelando el corazón de Abraham, pero también Dios está revelando su corazón. Entonces vamos al capítulo 19, versículo 1. Y ve lo que dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto de estar sentado a la puerta de Sodoma, la gente que se sentaba en la entrada de la ciudad, que era una puerta grande de las ciudades, la gente que se sentaba ahí era gente importante de la ciudad, eran gente que gobernaba la ciudad, eran consejeros de la ciudad. ¿Por qué? Porque era fácil venir ahí, era como el ayuntamiento, ¿no? Y entonces era: ¿dónde puedo encontrar a alguien con quien hablar y arreglar mi asunto? Bueno, ve a la puerta de la ciudad. Y es aquí. ¿A dónde vas? Aquí, bueno, todavía no te toca hacer muchos trámites a ti, pero vas a ver y vas a tener que ir al registro civil y vas a tener que preguntar y a ver, ¿y cómo es la cosa? Así era en la ciudad. Y entonces llegaban a la ciudad y empezaban por la puerta. Y Lot estaba a la puerta porque era una persona distinguida en la ciudad. Era seguramente un consejero en medio de la ciudad. Pero si te acuerdas, Lot ya se ha metido en problemas en su vida por estar aquí. Y lo vimos hace unas semanas, hace unos meses. O sea, ¿qué haces ahí, Lot? O sea, ¿por qué te gustaría estar en ese lugar? Y si te acuerdas, y vamos más atrás, cuando Dios le dice a Abraham que esa es la tierra, y para que no estén peleando, Abraham le dice a Lot: bueno, escoge tú primero lo que tú quieras. Y Lot, en vez de caminar por fe, camina por vista y escoge el lugar que se ve más bonito y dice: ¿dónde puedo sacar mayor provecho? Y entonces va a ese lugar cerca de Sodoma, porque era muy próspero, pero también está viendo de reojo a Sodoma, que era como una ciudad bastante atractiva en ese entonces. Y pone sus tiendas cerca de Sodoma, pero después ya está habitando dentro de Sodoma. Y ya ahora es una persona importante dentro de Sodoma. Si te acuerdas, él fue arrastrado por esta guerra de los reyes. Y entonces Abraham tuvo que hacerla de héroe e irlo a rescatar y traerse todas las cosas. Y entonces todo esto ha pasado por las malas decisiones de Lot. Pero Lot sigue ahí. Y Lot es este tipo de creyente o este tipo de cristiano que la Biblia lo llama como el cristiano carnal. Y no, ¿de qué onda, carnal? O sea, mundano. O sea, es cristiano, es justo, pero está viviendo de una manera muy carnal. Lot vivía ahí, era una persona moralmente recta, que sabía que lo que hacía en esta ciudad estaba mal, pero incluso era consejero de la ciudad, como él pensando: bueno, igual yo aquí puedo hacer alguna diferencia en medio de esta ciudad. Y entonces, pero vamos a ver que realmente, aunque esa pudo haber sido su intención, sus verdaderas intenciones eran otras. Lot estaba ahí porque le convenía ese lugar, porque era un buen lugar para prosperar financieramente. Y aunque él ya había sufrido de las consecuencias de estar donde no debería estar, le pareció que no encontraría mejor vida que ahí. Y esto pasa mucho. A veces confundimos las cosas y pensamos que, bueno, puedo estar ahí y puedo estar en medio de esto mientras no sea como los demás. O sea, sí voy a estar ahí, pero no voy a hacer lo mismo. Sí puedo permitir esto, pero yo me mantengo atrás. Pensamos que nuestro corazón no está mundano porque creemos en Dios, por tener estos principios distintos, porque hacemos ciertas cosas que nos hacen sentir diferentes, pero no nos damos cuenta que estamos tan aferrados a este mundo hasta que somos confrontados por la verdad de Dios. Y tú puedes estar aquí y ser un buen muchacho, ¿no?
O sea, simplemente eso. Tus papás no tienen queja de ti. Sí, pues a veces eres un poco desordenado y a veces pues no haces lo que tienes que hacer cuando te lo dicen y no contestas y eso, pero eso no quiere decir, o sea, ser cristiano es mucho más que eso. Y lo que va a hacer Dios es confrontarnos con la verdad hoy. Y va a confrontar a Lot, y es hasta que Dios nos hace ver que deberíamos vivir huyendo de la maldad y corriendo hacia su gracia, que estamos parados en tierra peligrosa, no haciendo ninguna diferencia, que estamos conviviendo con el pecado tan cerca que ya es parte de nuestra rutina, que ya no nos espantamos. Y yo pensaba en esto y créeme, cuando hago los estudios primero me apunto a mí, antes de pensar en ti. O sea, antes de decir, no, esto les voy a decir porque he visto esto de él y ya me dijeron esto de, o sea, primero pienso en mí. O sea, primero pienso cómo Dios me está diciendo esto a mí. Y mientras hacía este estudio veía, ok, hay cosas en nuestro mundo que no deberían ser normales, pero son normales. Y que ya las hemos adoptado en nuestra manera de vivir, pues porque bueno, no hay otra cosa. Y estoy hablando de música, de películas, series, de videos, de amistades, de pláticas. Que dices, pues bueno, es que es lo que hay. Pero eso no lo hace normal. Cosas que no deberían ser normales para nosotros, pero ya las aceptamos. Y tú sabes, la agenda hoy en día es hacer ver normal cosas que no son normales. Y ya no hay serie sin un beso entre mujeres o entre hombres. Y ya no hay música que hable de una manera bonita las cosas, sino todo tiene que ser totalmente explícito. Y pues es normal, es lo que hay. Pero es hasta que Dios viene y nos tiene que hacer ver nuestra realidad, que no somos tan espirituales como creemos. Versículo 1, capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Algunos comentaristas dicen que Lot no sabía quiénes eran estos hombres, simplemente los vio como gente muy recta y gente muy importante, pero yo creo que Lot sí entendía quiénes eran. Se inclina al suelo y entran y vamos a ver lo que hace con ellos. Versículo 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, o sea, esto peleó, discutió, habló con ellos, mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa. ¿Cuál era la prisa de Lot? De que vienen entrando y antes de que entren siquiera los quiere llevar rápido a su casa. Y es sospechoso, o sea, cuando alguien así, sin poder hacer nada, no te deja hacer nada, sino te lleva. Y vamos a ver qué era esto. ¿Por qué lo hace Lot? Versículo 3, mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Ve esto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Y dice: sácalos para que los conozcamos. Y tú puedes decir: pues mira,
qué buena onda son en Sodoma, ¿no? O sea, son muy buenos anfitriones. O sea, toda la ciudad vino a recibirlos. Pero no, esta palabra, conozcamos, tiene implícito que es sexualmente. Entonces vamos a volver a leerlo. Y está hablando de eso, de conocerlos sexualmente. Está hablando de tener relaciones sexuales con ellos. Dices, Dani, estás exagerando. Mira, vamos a volver a leerlo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Pero mira lo que dice más adelante, y dijo, os ruego, hermanos míos, esto dice Lot, que no hagáis tal maldad. Dices, ¿por qué sería una maldad conocerlos? Porque está hablando de eso, de la perversión que había en este tiempo en Sodoma. Pero mira la respuesta de Lot. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, hablando sexualmente. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. O sea, ve, mientras yo estaba estudiando este capítulo hacía la misma cara que tú. O sea, ¿es en serio esto? Y Lot vive en medio de ellos. Y él está ahí y está creyendo, no, yo voy a hacer la diferencia, yo soy una persona recta, soy una persona justa, yo creo en el Dios verdadero. Y está en medio de ellos, tratando según él de hacer una diferencia, pero no ha hecho ninguna diferencia hasta ahora y vamos a ver que no la va a hacer. Y está ahí engañándose y está pasando todo esto ante sus ojos y él está bien con eso. Y Lot no está dispuesto a entregar a esos ángeles que están de visita, pero sí está dispuesto a entregar a sus hijas. Ahora no es de extrañarse esto en el mundo antiguo, cómo era, que la mujer tenía poco valor para el hombre. Y el evangelio lo que vino a hacer es poner a la mujer en su justo lugar, en el mismo lugar que el hombre, aunque con roles totalmente distintos. Pero esto muestra la hipocresía de Lot. Él parecía ser muy bueno, pero vamos a ver que va a ser evidente que su esposa e hijas no habían recibido un buen ejemplo de él. Y vamos a ver que mientras Dios dejara en paz a Lot, él seguiría diciendo que tenía fe, pero seguiría en Sodoma, permitiendo y viendo todas estas cosas. Pero es hasta que Dios viene y le sacude y le dice que no puede conservar ambas cosas. Vamos a ver que Dios va a poner contra la pared a Lot. Y tú no puedes vivir en este mundo diciendo que tienes fe y conviviendo de esta manera con el pecado y no haciendo realmente una diferencia, estando donde no deberías estar. Eso es hipocresía, lo que Lot está haciendo. Lot se estaba corrompiendo por vivir en Sodoma. Como tú y yo, poco a poco nos vamos corrompiendo porque las cosas que vemos ya son normales. Y poco a poco ya no nos asustan y es como, bueno, pues es lo que todos hacen, es lo que todos dicen, está bien, yo estoy bien, yo tranquilo, yo mi fe con Dios. No podemos vivir ahí y estar libres de esa corrupción. Lot en este punto estaba ya tan comprometido con Sodoma que eso lo llevó no solo a no ser influencia para nadie, ni para su familia, sino a destruir su testimonio. Versículo 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere.
Y ve, parece ser muy piadoso lo que hace, porque dice: solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y sí, lo que está pasando en Sodoma es todo esto. Lot se está engañando a sí mismo diciendo: no, o sea, para las cosas espirituales yo soy muy espiritual, o sea, ¿cómo le van a hacer algo a ellos? Pero para las cosas importantes, como sus hijas, ahí está: mira, pues mejor mis hijas. Y dices: no, Lot, o sea, ¿qué sigues haciendo en Sodoma? Esperando que pasen estas cosas y que pasen estas cosas con tus hijas. Y lo que pasa es que a veces caminamos con Dios y cosas se nos empiezan a hacer demasiado religiosas, ¿no? Y sí, está bien, somos semilla y puedes venir como tú quieras, y yo predico en tenis y con playera, y no tiene nada de malo ciertas cosas, pero eso no está peleado con la santidad. Y religiosidad no es lo mismo que santidad. Versículo 8, 9. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. O sea, lo que ellos están diciendo: Lot estaba tan preocupado por hacer una diferencia según él en la ciudad, por ser alguien importante, por su rectitud, por esta gente, según él. Y esta gente, a la primera que Lot se opone a algo, y más o menos, y lo hace mal, lo primero que hace esta gente es despreciarlo totalmente. Le está diciendo: ¿y tú quién eres para decirnos qué hacerlo? O sea, es la primera vez que Lot se atreve a decirlo, y más o menos bien, y lo que recibe es eso, el rechazo de la gente. O sea, Lot parece que no se había dado cuenta del mundo tan depravado en el que vivía, que era tal la depravación que todas estas cosas que vemos aquí eran comunes en este tiempo. Que Lot, desde que los vio entrar, sabía lo que pasaría, por eso los llevó a su casa. Era algo permitido entre la sociedad, y era una sociedad totalmente sexualizada y liberal. Pero ¿no te suena mucho a nuestros tiempos? Una sociedad tan gráfica, donde todo se trata de sexo, depravación, donde tu sexualidad no es con la que naciste, sino con la que tú quieras escoger. Donde la muerte de un bebé en el vientre es permitida, porque es mejor que puedas tener relaciones sexuales sin consecuencias. Ese es todo el rollo de aborto libre. Sí, todas ellas dicen: no, es que ¿qué pasa si una es abusada? Y entonces, pero eso es ni el 1%. Vivimos en un mundo así, donde muchos clubes nocturnos solo se va a buscar a ver quién puedes llevarte esa noche. Y yo por eso digo: ¿y qué haces ahí? Donde el abuso sexual es algo, aunque no es legal, es normal en nuestra sociedad. Donde la pornografía es una de las industrias más poderosas del mundo, y de las más visitadas en la web. Vivía en medio de tal inmoralidad, y no se daba cuenta, o no quería darse cuenta. Pero ve, no es tan diferente a como vivimos hoy.
Y Dios va a hacer algo con Lot y Dios va a hacer algo con Sodoma. Versículo 9. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros. O sea, Lot, por la gente que supuestamente tú peleas, ni te quieren. Y Dios había estado prolongando su misericordia con Sodoma. A pesar de tal maldad, o sea, Dios estaba ahí y cuando estos reyes vinieron, Dios prolongó su misericordia y mandó a Abraham y los rescató y les regresó todas sus cosas. Pero era eso, la homosexualidad, la inmoralidad sexual, que la Biblia llama claramente como pecados, eran algo natural en esta sociedad. Y la Biblia habla claramente de ello, aunque hoy se ha romantizado esto, la homosexualidad. Y entonces piensan que es una cuestión amorosa, ¿no? Es como, bueno, pero ¿qué de malo tiene? Que amor es amor. Y es algo que realmente la agenda LGBT ha querido promover y con la que ha engañado a muchos jóvenes, faltos de amor. Pero realmente todo lo que está detrás es algo totalmente sexual y algo totalmente carnal. Tienes que saber que Dios es amor. Y Él te creó con un propósito mucho más allá de lo que tú sientes o lo que tú quieras. Y no encontrarás un amor puro yendo en contra de quien es amor de Dios. Y ahora Lot está ahí en medio de dos cosas. Él ya no es ni de aquí ni de allá, ni los que ellos pensaban suyos, que llamó hasta hermanos, lo quieren. Y queda totalmente exhibido. Tratando de hacer algo bueno, pero algo muy malo al ofrecer a sus hijas. Estaba ahí no para hacer una diferencia realmente, sino por sus propios intereses. Y es este típico caso de una persona que está con un pie dentro de Dios, pero también con un pie en el mundo. Y sabe demasiado de Dios como para considerarse un no cristiano, pero su vida, o sea, realmente está tan alejada. Y no es ni de aquí ni de allá. Y este tipo de joven que, bueno, es como tener una novia no cristiana, ¿no? Y ahí se está el joven engañando, ¿no? No, es que yo lo voy a convertir, ¿no? Y quieres hacer algo bueno. Pero realmente tus intenciones que están detrás de eso, estás ahí no por él, no por hacer algo bueno para él, sino estás ahí porque te gusta y no quieres obedecer a Dios. Es lo mismo que estaba pasando con Lot. O sea, sus intenciones eran buenas según él. No, quiero hacer una diferencia y estoy aquí. Y bueno, yo soy fuerte y no me va a pasar nada. Pero sus intenciones estaban escondidas. Lot estaba ahí porque le convenía. Porque era un lugar próspero. Porque sus negocios se movían bien ahí. Y Lot se ve exhibido porque ya no queda bien ni con Dios, ni con su gente, ni con su familia. No es de aquí, no es de allá. ¿Y sabes cuál fue el error de Lot? No tomar decisiones firmes en cuanto a dónde iba a estar en su corazón. Y terminó sufriendo lo que más temía, que era ser rechazado. Y esa es una de las cosas que más nos puede, el ser rechazados por la gente. Pero ¿qué van a decir? O sea, si pongo mis límites y si soy firme, ¿qué van a decir de mí?
O sea, se me hace que eso ya es demasiado religioso. No, o sea, yo voy a hacer esto, o sea, quiero ser buena onda porque quiero evangelizarlos y quiero que vengan. Y entonces vas permitiendo cosas en tu vida y te vas pasando del otro lado donde no deberías estar. Y cuando no eres firme en tus límites, en tus principios, en tu obediencia a Dios, entonces te estás alejando de Él. Cuando no eres de aquí ni de allá, vas a terminar siendo rechazado por alguno de los lados. Es mejor tomar una postura firme con Dios y ser rechazado de una vez desde el principio por los demás, pero acepto delante de Dios. Versículo 9, y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erguirse en juez. Dice: ahora te haremos más mal que a ellos, le dicen. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Y ve lo que están a punto de hacer. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y es la intervención divina la que salva a Lot. Que salva a Lot incluso de él mismo y de sus decisiones. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y Dios tiene que hacer esto. Esa misma condición espiritual en la que estaban ciegos totalmente, pervertidos, Dios así lo hace físicamente y no encuentran ni la puerta. Pero ven, y así se arrepienten. O sea, en vez de decir: ¿por qué me está pasando esto? Y pensar en su maldad y reconocer y arrepentirse, no, siguen buscando la puerta. Y hay gente así, o sea, que no se va a arrepentir de su maldad y sigue buscando la puerta para pecar. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Y esta es una gran pregunta. Dios va a salvar a Lot de esto, porque Lot ya ha sido justificado delante de él, a pesar de su pésima vida. Y esta pregunta que le hace a Lot es una pregunta que nos deberíamos hacer a nosotros. El juicio es inminente y está cerca. Y Dios ha venido a salvarle, a rescatarle del juicio. Y le pregunta a Lot: ¿tienes aquí alguno más a quien quieras compartirle de esta salvación? ¿A quién más quieras salvar? Y creo que es algo que todos deberíamos entender, que si el juicio es inminente y la salvación está ahí abierta para nosotros y para los demás, por lo menos para nuestro círculo más cercano, deberíamos estar pensando en ellos. Y es preocuparse por la salvación de los tuyos, de tus amigos, de tu familia. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, Lot. Versículo 13: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y hay gente que se pelea con esta idea de por qué Dios haría estas cosas. Y la pregunta no es por qué Dios traería juicio sobre el pecado. La pregunta sería: ¿por qué Dios ofrecería salvación para el pecador?
¿Por qué? Sería más fácil para Dios ahorrarse de una vez todos los malos tragos que le vamos a hacer pasar y decir hasta aquí. No, sería más fácil. Pero Dios sigue mostrando misericordia y envió a su Hijo para que podamos ser salvos. Y Él no se ha rendido con nosotros. Y Lot tiene que hacer lo que no ha hecho en todos estos años que lleva viviendo en Sodoma, que es hablar de esta salvación con su familia. Y le dicen, el juicio es inminente, esto será destruido, habla ahora, Lot. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Si te das cuenta, los tiempos cada vez se parecen más a estos tiempos. Y el juicio de Dios es inminente. Y Él ha prometido salvarnos. Y esta salvación es la que tú y yo deberíamos estar anunciando. Y no perdiendo nuestro tiempo. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Ahora dices, ¿cómo a sus yernos? ¿No que sus hijas no habían conocido varón? Y esta es una buena pregunta y válida. Pero acuérdate que en el mundo antiguo había algo que se llamaba desposar, que eso también lo vemos con María y José. Y era que antes tú te dabas en compromiso y eso se llamaba estar desposado. Y entonces no vivían juntos todavía, sino que era un compromiso que se hacía. Y entonces dejaban pasar tiempo y más o menos se tardaban como un año en promedio en que ahora sí se juntaban, hacían la boda y entonces ya se iban a vivir juntos. Entonces sus hijas estaban desposadas, pero todavía no vivían con sus esposos. Y Lot tiene que ir con estos hombres. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y va y hace lo que tiene que hacer, pero apenas. Dice, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, ¿qué persona tienes que ser para que tus yernos te tomen así? Y a lo mejor ahorita todavía no lo entiendes, pero cuando seas hombre y tengas yernos, o cuando seas yerno de alguien, o sea, el papá de tu esposa te debería de dar respeto. Pero si no te da respeto, eso habla mucho de ese hombre. Y viene Lot y les dice, oigan, hay que salir de aquí, esto será destruido, hay una salvación para ustedes. Y ellos, ¿qué hacen? Ni siquiera lo toman en serio. Nuestro suegro, o sea, ¿qué onda? Está todo mal, pero si él mira, ¿de qué está hablando? Lot es el claro ejemplo de que se puede ser salvo, porque el ser salvo es por la fe y Él nos ha justificado. Se puede ser salvo y tener una vida inútil y sin fruto. Y es eso, cuando Dios firmó en la cruz tu salvación y tú viniste y le recibiste, Él te salvó y eso eres, salvo. Pero tú decides cómo vivir tu vida en este mundo. Y tú puedes acabar viviendo como Lot, siendo un cristiano totalmente inútil y sin fruto. Y Primera de Corintios 3:15 habla acerca de esto y lo puedes anotar y leerlo en casa con calma. Pero habla de eso, de que un día llegaremos delante de Dios con nuestra vida y no será un juicio para nuestra salvación porque ya hemos sido salvos, sino es para ver qué hicimos con nuestra vida. Y llegaremos delante de Él y nuestra vida, haz de cuenta que es como una maqueta, ya que muchos están en la universidad y hacen estas cosas. Va a ser una maqueta delante de Dios y Dios le va a pasar por fuego y todo eso se va a quemar y lo único que va a quedar ahí son las cosas realmente importantes que hiciste por Él. Todo lo demás será quemado y será nada y no valdrá de nada.
Y para algunos será quemado y no habrá nada y será totalmente inútil como Lot. Y vas a estar delante de Dios y a ver qué hiciste con tu vida. Ahí está, Señor. Y puede parecer que se vea muy bonita tu maqueta, pero con el fuego se quema. Pero otros, a lo mejor no está tan bonita la maqueta, pero hicieron bien y hicieron lo que tuvieron que hacer. Invirtieron su vida en Dios. Y entonces en medio de eso, cuando sean pasados por fuego, serán hallados así, como pequeñas piedras preciosas delante de Dios. Y Señor, esto lo hice por ti. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? ¿Un cristiano que viva para dar gloria a Dios o un inútil? Eso no, Dani, eso ya me lo dicen mis papás. Tú no me lo digas. Pero es eso, sin fruto. O sea, se pasó su vida perdiendo el tiempo, yendo tras donde no debería ir. Y esos son los efectos de la vida de Lot y de su testimonio, de no ser firme. Sus decisiones lo llevaron hasta aquí. Acuérdate, él no vivía ahí, pero se fue ahí porque se dejó llevar por las cosas que sus ojos veían y no por la fe. Es muy importante las decisiones que tomas desde ahora en tu vida, que sean basadas en la fe y no por vista. Porque eso te puede ir acercando hacia Sodoma y puedes terminar de aquel lado con una vida totalmente sin fruto, o peor, totalmente destruido. Ahora, sería un completo error pensar que Lot se salió con la suya. Decir, bueno, pues Lot le fue bien. O sea, él era salvo, hizo de su vida lo que quiso y pues al final, pues con eso llegó de panzazo al cielo. Pero sería un completo error pensar así. O sea, eso es realmente no conocer y no amar al Dios que te ha salvado. Es una vergüenza. Y yo no quiero llegar delante de Dios así. O sea, Señor, nada de lo que hice es realmente digno delante de ti, pero invertí mi vida y aquí está, Señor. Y esto lo hice para tu gloria. Sí fue medio inútil a veces, pero a veces no. A veces sí hice bien. Y todo fue por ti, Señor. Versículo 15: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y le están dando prisa a Lot, rápido, huye, corre. Y mira lo que hace Lot, versículo 16, y deteniéndose él. Parece que Lot no tiene prisa por irse. Vamos a ver que Dios tiene que arrancar a Lot del mundo para hacerlo escapar. Y Dios tiene que destruir a Sodoma y Gomorra antes de que Sodoma y Gomorra destruyan a Lot. Versículo 16: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. O sea, Lot, ¿qué estás esperando? ¿No conoces a alguien así que, oye, ya tenemos que irnos, ya llego tarde, vámonos? Oye, espérame, es que se me olvidó. O sea, vámonos. O sea, dices, no, yo soy esa persona en la familia. Y me tienen que agarrar y me tienen que sacar de la casa de los pelos o me dejan. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, o sea, lo agarraron, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas. Ve esto, según la misericordia de Jehová para con él. O sea,
Lot no merecía eso. O sea, Lot no merecía que lo esperaran. O sea, Lot no merecía que fuera Dios a confrontarla y a sacarle de ahí. Pero eso es por la misericordia de Dios. Según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 17, y cuando lo hubieron llevado fuera dijeron: escapa por tu vida, Lot. El corazón de Lot estaba en Sodoma, o sea, lo tienen que arrancar de ahí. No había una urgencia en su vida por hacer la voluntad de Dios. Una vez más vivimos en un mundo que nos dice que hay cosas que son normales cuando no lo son para Dios. Y de repente ya de tanto ver cosas y estar expuestos ya se ha engrosado nuestra piel y pensamos que eso está bien. Nos hemos acostumbrado y poco a poco nos iremos acostumbrando más si seguimos así. Si no huimos por nuestra vida, como le dicen a Lot, escapa. Cuidado de estar como Lot, tan acomodado en esta cultura, cuidando ser parte de ella, no solo en tus hechos. Porque yo sé que ahorita muchos de ustedes no tienen toda la libertad para hacer lo que quisieran por su edad. Pero entonces, ¿qué va a pasar el día que ya seas libre? ¿Qué te va a detener? Pero cuidado de no ser tan parte de ella en tu pensamiento, en tu corazón. Acuérdate, Lot comenzó tomando decisiones por vista, no por fe. Fue acercándose. Su mente ya estaba tan mundana que estaba dispuesto a dar a sus hijas. Y Lot terminó siendo influenciado por el modo de vida de los que le rodeaban. ¿Tú crees que tú y yo somos infalibles? Que no nos puede pasar eso. Lot ya tenía su propia filosofía cristiana, donde él decide lo que está bien y lo que no. Pero tú y yo necesitamos huir de lo que está mal, o eso terminará destruyéndonos. Lot no quería huir. No lo hubiera hecho si no fuera porque su vida estaba en juego. Y no es hasta que nuestra vida está en juego cuando tomamos a Dios en serio, pero a veces puede ser demasiado tarde. Y a lo mejor te puedes hacer esta pregunta: entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo que huyo? O sea, ¿huyo del mundo y me aíslo o me encierro en una burbuja? No. Pero sí vive huyendo del pecado, no de las personas, pero sí de lo que hacen y no agrada a Dios. Vive con una urgencia por hacer la voluntad de Dios, por obedecerle. Vive listo para salir de este mundo. Vive con una posición firme, que todos sepan y puedan ver que no estás dispuesto a comprometer tus principios. Vive de tal manera que aunque te rechacen, tu mayor interés sea Jesús. Y escapa por tu vida y corre hacia la gracia de Dios. Esa es la manera en que tú y yo deberíamos vivir. Esa es la manera en que Lot debió vivir. Que hoy Dios sí redarguya en nuestros corazones lo que tenemos que corregir y que empecemos a tomar en serio el caminar con Él. Un día estaremos delante de Él. Y bueno, y si ya has sido salvo, increíble, vas a estar ahí. Pero si no, o sea, corre hoy hacia su gracia. Porque el juicio es inminente, pero la puerta está abierta y Dios está invitando. Oramos.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Y tu palabra es así, y es cruda, y es explícita, porque este mundo es así. Porque así somos. Porque el pecado del hombre es así. Señor, si hasta ahora hemos estado caminando así, no siendo firme en nuestras decisiones, no haciendo una diferencia, tratando de que nosotros podemos solos, engañándonos a nosotros mismos, que hoy podamos tomar decisiones firmes en cuanto a ti y escapar y correr hacia tu gracia. Que hoy tengamos urgencia de huir hacia ti, de hacer tu voluntad en medio de este mundo. Que no seamos hallados delante de ti como inútiles, como sin fruto, sino que empecemos a tomar decisiones desde hoy hacia una vida que te dé gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.